Santos no mundanos. Papa Francisco. Resumiendo, la corrupción no es un acto sino un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. Los valores o desvalores de la corrupción son integrados en una verdadera cultura con capacidad doctrinal, lenguaje propio, modo de proceder peculiar. Es una cultura de pigmeización por cuanto convoca prosélitos para bajarlos al nivel de la complicidad admitida. Esa cultura tiene un dinamismo dual, de apariencia y de realidad, de inmanencia y de trascendencia. La apariencia no es el surgir de la realidad por veracidad, sino la elaboración de esa realidad para que se vaya imponiendo en una aceptación social lo más general posible. Es una cultura de restar. Se resta realidad en pro de la apariencia. La trascendencia se va haciendo cada vez más acá, es inmanencia casi, o a lo más una trascendencia de salón. El ser ya no es custodiado, sino más bien maltratado por una especie de desfachatez pública. En la cultura de la corrupción hay mucha desvergüenza, porque aparentemente lo admitido en el ambiente corrupto esté fijado en normativas severas de tinte victoriano. Como dije, es el culto a los buenos modales que encubren las malas costumbres, y esta cultura se impone en el laissez-faire, dejar hacer, del triunfalismo cotidiano. No siempre alguien se transforma de golpe en corrupto, más bien es al revés. Hay un camino por el que uno se va deslizando, y ese camino no se identifica sin más con el camino de cometer pecados. Uno puede ser muy pecador y, sin embargo, no haber caído en la corrupción. Quizás sea el caso de Zaqueo, Mateo, la samaritana, Nicodemo, el buen ladrón, los cuales tenían algo en su corazón, pecador que los salvó de la corrupción. La adhesión a la inmanencia, adhesión propia del corrupto, no había cristalizado aún, estaban abiertos al perdón. Sus obras nacían de un corazón pecador, eran obras malas, muchas de ellas, pero a la vez ese corazón que las producía sentía su propia debilidad, y por ahí podía entrar la fuerza de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Vengo haciendo una distinción que puede ser peligrosa. Entre pecado y corrupción, con todo es verdadera, y sin embargo, también hay que afirmar que el camino hacia la corrupción es el pecado. ¿Cómo se da esto? Se trata de una forma sutil de progresión, o mejor dicho, de salto cualitativo del pecado a la corrupción. El autor de la carta a los Hebreos nos dice: estén atentos, para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Hebreos 12:15. Obviamente que habla de algo más que el pecado, indica un estado de corrupción. Ananás y Zafira pecaron, pero no fue un pecado nacido de un corazón débil, sino de la corrupción. Fue un fraude. Engañaron a Dios y el castigo lo reciben precisamente por esa corrupción que crea en ellos una actitud fraudulenta. Hay que plantearse el problema de distinguir el pecado de la corrupción. Creo que mucho no ayudaría. Con lo dicho basta. Uno puede ser reiterativo en pecados y no estar todavía corrupto, pero a la vez la reiteración del pecado puede conducir a ello. No se detiene en el conocimiento del propio pecado, sino que hace ir más allá, al conocimiento y aborrecimiento del desorden de mis operaciones y de las cosas mundanas y vanas. Sabe del peligro de la raíz venenosa que contamina. En su adhesión al Señor, busca para el ejercitante estados de alma abiertos a la trascendencia sin que se reserven para sí ninguna área inmanente.